de Dios La palabra de Dios es la verdad es la verdad absoluta absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Continuamos nuestro estudio, versículo por versículo, del relato de Mateo sobre la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una vez más, es muy importante recordar que el Evangelio de Mateo está escrito para una audiencia judía, ya que Mateo quiere que ellos y nosotros también entendamos y también comprendemos que Jesús es el Mesías, el Rey prometido de los judíos. Mateo vimos en las últimas semanas, en los primeros 3 capítulos, ha presentado las credenciales de Jesús como el Mesías, y el primer modo que lo hizo era a través de su genealogía y también a través de su nacimiento milagroso y también a través de aquellos que vinieron a adorarlo y aquellos que se negaron de adorarlo también. Vimos eso la semana pasada. También vimos el comienzo del ministerio de Jesús, que es bautizado por Juan el Bautista, no porque tenía pecados de que se tenía que arrepentirse, sino porque nos estaba dando un ejemplo para seguir. Él nos estaba dando una imagen de lo que sucedería 3 años en el futuro, que viene siendo su muerte y su resurrección. Jesús supo desde una edad temprana por qué vino, y Él vino para morir. Y hay unos versículos en el Evangelio de Lucas que a menudo se pasa por alto. Está en Lucas capítulo 2, donde vemos que María y José, siendo buenos judíos, vinieron a Jerusalén para celebrar la Pascua cuando Jesús tenía 12 años. Y cuando regresaron, se dieron cuenta de que se les había olvidado a Jesús. Y entonces regresaron a Jerusalén, al templo, y encontraron a Jesús. Y le hicieron saber a Jesús que estaban muy preocupados. Y la respuesta de Jesús en Lucas 2:49 dice que entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre es necesario estar? El bautismo de Jesús es el comienzo de esos negocios de mi Padre. Y lo que vamos a ver en nuestro texto de hoy es algo muy familiar para muchos de nosotros. Y es cuando damos pasos de fe para servir al Señor, cuando experimentamos una tremenda victoria espiritual, o estamos determinados a hacer lo que es la voluntad del Señor por nuestras vidas. Y el resultado muchas veces es una prueba, porque después de una gran bendición, a menudo viene una gran prueba. Cuando hacemos algo bueno, a menudo somos puestos a prueba. Recuerden que Jesús, hablando a sus discípulos en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Pablo en su carta a los santos en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces hay una guerra espiritual, hay una prueba que sucede cuando buscamos la voluntad del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy,
que va a ser la prueba del rey. So vamos a levantar esto en oración. Padre Celestial, al abrir tu palabra perfecta, te pedimos que nos guíes y que nos abras las escrituras, que acondiciones nuestros corazones para poder recibir lo que nos vas a enseñar esta tarde. Unge cada palabra que se va a pronunciar, que sean tus palabras y solo tus palabras. Por favor, perdona nuestros pecados porque son muchos. Te damos gracias por todo lo que haces y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Amén, amén, amén. So, Mateo capítulo 4, nomás vamos a hacer las primeras 11 versículos. Lo voy a leer y entonces vamos a estar en el estudio. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropeces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. So, al fin del estudio de la semana pasada en el capítulo 3, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, el Padre ha dicho, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Se anunció la filiación de Jesús. Se reveló la Trinidad. Vimos el Padre, vimos el Hijo, vimos el Espíritu Santo. Y ahora veremos que Jesús será tentado. Ahora bien, una de las preguntas que siempre surge es, ¿por qué Jesús necesitaba ser tentado? Y Jesús necesitaba ser tentado para que Dios supiera que no caería. Esa es la pregunta que hacen. Debemos de recordar que Jesús es Dios encarnado y Dios no va a fallar. Él no va a caer. Pero hay una razón por la que Jesús está siendo tentado. Veamos nuestro texto aquí en el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por cierto, Marcos lo dice en su evangelio de él, que inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu lo impulsó al desierto. Porque el Espíritu de Dios llevaría al Hijo de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y esa es la pregunta, que por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo que acaba de bautizar a Jesús, ahora conduce a Jesús a un lugar donde enfrentará una tentación por parte de Satanás. Y lo primero que debemos de entender es que Dios no los
tienta. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero lo que sí pasa es que Dios nos permitirá enfrentar tiempos de prueba. Y esa prueba puede involucrar una tentación del enemigo, de Satanás. Antes de que un rey pueda gobernar a otros, antes de que un líder pueda gobernar a otros, tiene que demostrar que puede gobernarse a sí mismo. Entonces, eso viene siendo una de las razones que Jesús tenía que ser tentado. Jesús va a invitar a sus seguidores, a nosotros, a confiar en el Señor, a creer en el Señor y a depender en el Señor. Y Él puede invitarnos y nosotros podemos creerle porque Él demostró su valía al hacer exactamente lo mismo. Porque Él, en ser tentado, se identifica con nosotros. Y por eso debemos de seguir su ejemplo. En Hebreos 4:15 dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Entonces sí, Jesús llegó a identificarse con el hombre, con cada hombre. Entonces, eso significa que las tentaciones que soportó fueron de un orden de magnitud más feroz y atractiva que cualquier cosa que hayamos conocido jamás nosotros. Jesús, en la tentación que él enfrentó era peor, era más grande. Por lo tanto, Jesús fue tentado a mostrarnos cómo resistir al enemigo. Jesús fue tentado para identificarse con nosotros. Pero Jesús también fue tentado para revelar su compromiso total con la voluntad del Señor, las provisiones del Señor y las promesas del Señor. De la misma manera que nosotros, de la forma en que respondemos a la tentación y a las pruebas, es una manera de demostrar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Y si fallamos en nuestras pruebas, o si fallamos en nuestra tentación, ¿por qué fallaremos? ¿A dónde corremos después? Nos arrepentimos como David y nos levantaremos de nuevo y no nos quedamos abajo. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 es el número de prueba en la palabra del Señor. Lo vemos a lo largo en las Escrituras. El diluvio de Noé era 40 días y 40 noches. Los hijos de Israel vagando por el desierto 40 años. Moisés en su vida tuvo 3 periodos diferentes de 40 años en su vida. Jonás, una vez que salió del pez, le dice a la gente de Nínive, 40 días y ustedes serán acabados. Y aquí vemos que Jesús ayunó 40 días. Estaba investigando sobre cómo reacciona el cuerpo durante un periodo prolongado sin comida. Lo que pasa es después de los primeros 3 días a 5 días, es un tiempo de agonía. Y luego lo que pasa después de 5 días es el estómago
registra que no va a recibir comida y deja de enviar dolores de hambre. El metabolismo de uno cambia de quemar alimentos a quemar las reservas de grasa que está en el cuerpo, que ha guardado en el cuerpo del exceso de calorías que ha consumido. Y una vez que esas reservas de grasa se agotan, dependiendo de la cantidad que haya, entonces el cuerpo comienza a canibalizar los músculos. Se va de la grasa a los músculos, empieza el cuerpo comiéndose él mismo. Esto ocurre entre los días de 25 a 35. Luego, una vez que los músculos se han quedado sin nutrientes, los sistemas corporales comienzan a dejar de funcionar y el cuerpo entra en un modo de conservación, manteniendo en funcionamiento solo a los sistemas centrales, los órganos principales, que vienen siendo como el hígado y los riñones. Lo que pasa es, si no se le da ningún alimento en este momento, entonces entre el día 35 y el día 40, el cuerpo comenzará a convertir los otros tejidos en energía para mantener el corazón latiendo. Por lo tanto, cuando dice que Jesús tuvo hambre después de 40 días, significa que de hecho estaba al borde de la inanición virtual, sino como pronto morirá, y Jesús lo sabía. Verás que Jesús tuvo que llegar a este punto de supervivencia física básica para poder enfrentar uno de los desafíos más fundamentales del hombre: confiar en Dios para su propia vida. Vamos a ver versículo 3, que es cuando llega el tentador. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerden antes en el capítulo 3 las palabras que Dios dijo cuando Jesús fue bautizado. Dice, este es mi hijo, ¿qué dijo? Amado. El Padre, Dios Padre, ya ha declarado que Jesús es el hijo de él. Así cuando Satanás dice, sí, él no está cuestionando si Jesús es el Hijo de Dios. Él está diciendo, ya que o porque tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esto es lo que está diciendo. Jesús, ¿tú tienes hambre? Tú eres Dios. Tú no tienes que sufrir. Tú puedes hacer que este sufrimiento ahorita termine. Esa es la prueba. La pregunta, que es ¿por qué Dios permitirá que el Mesías pase hambre? ¿Por qué Dios está siendo injusto? ¿Por qué Dios está reteniendo? Por cierto, esa es la misma tragedia que usa Satanás o que usó Satanás hacia Eva en el jardín de Edén. Y eso lo podemos ver en Génesis 3, versículos 4 y 5. Porque dice que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Son tiempos de prueba. El enemigo nos usará el oído y nos dice, Dios no te ama. O Dios está enojado contigo porque permitió que esto te sucediera. El enemigo quiere que Jesús ejerce sus poderes divinos
fuera de la voluntad del Señor. Así que la prueba es si Jesús va a confiar en las provisiones del Señor en el tiempo del Señor. Porque para nosotros, por cada uno de nosotros, ese viene siendo la lucha. Eso viene siendo la lucha. Podemos levantar nuestras manos y confiar en que Dios satisfará nuestras necesidades, pero luchamos con el tiempo. Y la razón es porque queremos que nuestras necesidades se satisfaguen ahora mismo, de acuerdo con nuestra voluntad, no con la voluntad de Dios. Versículo 4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, si Jesús hubiera convertido las piedras en el pan para satisfacer sus propias necesidades, no se habría encomendado a las manos y al cuidado del Padre como hombre. Piensen en el primer Adán, en el jardín de Edén. ¿Su vientre estaba lleno o vacío? Estaba lleno, el jardín estaba lleno. ¿Y qué pasó con Adán? No pasó la prueba, porque no confió en el Señor y no confió en las provisiones del Señor. El último Adán, que viene siendo Jesucristo, ¿su vientre estaba lleno o vacío? Está vacío. Pero él pasó la prueba porque confió en el Señor para recibir provisiones. Pase a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer en contexto aquí en Deuteronomio capítulo 8. Al principio de la Biblia. En los primeros, vamos a ver los primeros 3 versículos. Que dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entráis y posáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De ahí es donde está sacando Jesucristo lo que le dijo a Satanás. La lección principal del versículo era recordar a Israel que más que el alimento en sí, necesitaban aprender a depender de lo que Dios les daría. Jesús había aprendido este principio en las Escrituras y estaba dispuesto a confiar que Dios les proporcionaría pan cuando estuviera listo para hacerlo. Y la cuestión que Jesús aísla en la tentación tiene que ver con a quién acudimos para satisfacer nuestras necesidades. Dios quiere que lo busquemos a Él primero. Eso es lo más importante. Y en el Mateo capítulo 6, que lo vamos a ver en unas semanas, dice en el versículo 31, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan
todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén, amén, amén. Vamos a la siguiente tentación en el versículo 5, aquí en el capítulo 4. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Vamos a recordar que Jesús está en el desierto. Después de pasar la primera prueba, Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo, transportado. Algunas personas dicen que el pináculo del templo es la cima del templo, pero yo tiendo o me inclino con los otros que dicen que es la cima del muro que rodeaba el monte del templo, que viene siendo 600 pies que estaba alto del valle que estaba abajo. Vamos a ver versículo 6, que es la tentación. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropees con tu pie una piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, fíjense lo que está haciendo. Satanás se basó en lo que Jesús respondió en la primera tentación. ¿Qué dijo? Voy a confiar en mi Padre, voy a confiar en Dios. Pero observen aquí que Satanás empieza a citar las Escrituras. Jesús citó las Escrituras y Satanás responde a las citas de Jesús. Pero Satanás, lo que él hace es que él omite secciones del versículo. Él empieza a torcer, él empieza a distorsionar la palabra de Dios. Y este es el versículo que Satanás cita con la frase que él dijo aquí en Mateo capítulo 4. Es Salmos 91. Y en Salmos 91, versículo 11 y versículo 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece una piedra. Entonces Satanás, al citar las Escrituras, está diciendo, Jesús dice que te vas a encomendar a Dios, pruébalo. Sáltate del muro. Salta del muro. Porque después de todo, Dios ha prometido enviar ángeles para atraparte. Él quiere que Jesús ponga a prueba las promesas de Dios. Él quiere que Jesús vaya a tentar a Dios. ¿Y la razón? Para desafiarlo. Una vez más, Satanás es un genio que añada o quita cosas de las Escrituras. Él puede torcer las Escrituras y dar a quienes caminen en rebelión contra Dios una razón para continuar en rebelión. Saca una escritura del contexto. Él puede tener él puede decir, no, este versículo dice que uno puede tener tantas esposas, cuantas quiera. Él puede vivir como uno quiera. Pero Dios ciertamente protegerá Dios ciertamente protegerá a los suyos. Pero solo si siguen fielmente su guía. Solo si siguen fielmente la dirección en sus vidas diarias. No cuando le ponen a prueba tontamente solo para probar quiénes son. Y es por eso que Dios cita Deuteronomio 6, versículo 16, donde dices, no tentarás al Señor tu Dios. Pregunta, ¿cómo tentamos
a Dios. Cuando decimos cosas como, Dios, si en verdad eres Dios, haces que no permites esas cosas sobre mi vida. Eso es tentar a Dios. ¿Cómo lidiamos con Satanás? Solo nos sometimos a Dios y resistimos al diablo. Y le recordamos lo que dice la Biblia. Pero para hacer eso necesitamos conocer su palabra. Necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los recuerda en el momento y en lugares adecuados. Debemos de depender en el Espíritu Santo que los guíe en todo lo que hacemos. Versículo 8. Ya van dos tentaciones. Versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerden que la primera tentación se relaciona con la persona de Jesús. Él tenía hambre. La segunda tentación se relaciona con la confianza de Jesús en Dios. Y ahora la tercera tentación se relaciona con la obra de Jesús. Fíjense, Satanás quiere socavar la voluntad de Dios. Eso es la tentación. Satanás quiere que tomemos el camino que va en contra de la voluntad de Dios. Miren lo que Satanás está haciendo aquí. Dice, Jesús, es la voluntad de Dios que seas rey. ¿Es cierto o no? Es la voluntad de Dios que Jesús iba a ser rey. Porque Jesús es el prometido. Pero la tentación de Satanás aquí es, ¿serás rey de la manera en que Dios quiere que seas rey? ¿Aceptarás tu reino de acuerdo con el plan y el propósito de Dios? Satanás aquí le está ofreciendo a Jesús una manera fácil de ser rey. Jesús puede ser rey sin ser derrotado. Puede ser rey sin ser traicionado por aquellos cercanos de él. Le está diciendo Jesús, no tienes que pasar por la humillación de la crucifixión. Satanás le está ofreciendo a Jesús un reino sin la cruz. Vamos a pasar al Salmo 2. Porque aquí en el Salmo 2, aquí está la voluntad de Dios. En el Salmo 2, versículo 6, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. En este salmo mesiánico vemos la herencia de Dios Padre a su Hijo. Pero para obtener su herencia, Jesús debe sufrir. Jesús debe de someterse a una muerte en la cruz. Entonces Satanás invita a Jesús a sentarse en un trono majestuoso y usar una corona de oro en lugar de colgar de un árbol con una corona de espinas. Satanás invita a Jesús a cumplir el plan de Dios sin dolor, a cumplir el plan de Dios sin tristeza, sin humillación,
y a veces sin iglesia. Eso es lo que queremos en nuestras vidas nosotros. Nosotros queremos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, pero sin el dolor, sin sufrimiento. Y el enemigo aparece y dice, puedo hacer que este dolor se desaparezca, que esa tristeza desaparezca, que esta humillación desaparezca. ¿Cómo lo hace? Convenciéndonos de que el plan de Dios no es el plan para uno. ¿Cómo lidió con cada una de las 3 tentaciones? ¿Cómo Jesús resistió? ¿Cuál fue su arma en la batalla espiritual que libró con el diablo? La palabra del Señor. Antes cada tentación, Jesús defendió la verdad de la palabra de Dios. Se refugió en la palabra. Versículo 11. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros también cuando enfrentamos así tentación. Versículo 11 dice, el diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo, derrotado por un tiempo, se fue. Y fíjense, los ángeles vinieron y ministraron a Jesús. Quiere decir que lo cuidaron, lo fortalecieron. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué promesa tan maravillosa. Muchos de nosotros cuando se trata de tentaciones, cuando se trata de pruebas, dejamos de luchar, dejamos de resistir. Pero Jesús venció y nos abre un camino para vencer. Seguimos su ejemplo. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, por lo cual debía ser un todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sabemos que Jesús, al reprender la tentación de Satanás, nos demuestra que tenemos lo necesario para hacer lo mismo nosotros. Así es como nos mantenemos firmes en su poder. Así es como nosotros los podemos someternos a la voluntad del Señor. Así es como podemos resistir al enemigo. Que podemos abrazar su palabra y abrazar nuestra identidad en Jesucristo y cumplir lo que nuestro Padre Celestial nos ha llamado a hacer. Todo en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta tarde. Y te pedimos que lo sigas fortaleciendo en tiempos de tentación para que podamos seguir tu ejemplo de confiar en ti y en tu voluntad perfecta. Levantamos a aquellos en la comunidad que no te conocen y a aquellos que se han alejado. Y oramos para que hagas lo que sea necesario para que vuelvan a tener una relación contigo. Oramos para que continúes guiándonos en todo lo que hacemos, que sea solo para tu gloria. Te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén.